Amén. Dios les bendiga, hermano. Bendecido, que la paz de Cristo siempre sea con ustedes. Damos gracias al Señor porque Dios nos ha dado la oportunidad de un día más en Cristo Jesús para continuar con el Evangelio de Salvación. ¿Okay? Vamos a ir a algo bien interesante y es: Cristo es el fin de la ley versus Mateo 5, 17 al 18. ¿Okay? Cristo es el fin de la ley, que lo dice Romanos 10:4, que ya mismo lo vamos a leer. Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley, versus comparándolo con Mateo 5, 17 y 18. Vamos a ir a la palabra de Dios. Bienvenidos son ustedes al mensaje de hoy. ¿Okay? Ahora, escuchen bien. Mateo 10:4, Pablo dice: porque el fin de la ley es Cristo. La ley de Moisés, la ley de los profetas, ¿verdad?, y los mandamientos que Dios otorgó al pueblo de Israel a través de la ley de Moisés, pues se la dio Dios al pueblo de Israel, aún en el periodo de tiempo de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, donde estaba Jesús y los 12 apóstoles también, pues todavía estaba la ley de Moisés activa y los mandamientos y los preceptos y las ordenanzas. ¿Ok? Porque los Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan pertenecen al viejo pacto hasta que Cristo muere. Porque ahí, por eso Pablo marca una diferencia entre la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Entonces Pablo dice, para nosotros los gentiles, la iglesia, ¿verdad?, tenemos entendimiento que Pablo lo que quiere decir aquí es: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. A todo aquel que cree significa todo aquel que ya Dios ha predestinado, ha elegido, ha llamado para salvación. Ya Dios sabe quiénes son los que van a ser salvos. ¿Ok? Entonces me acuerdo de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 13, versículo 48. Versículo 48 dice Pablo: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y ese es el contexto cuando dice aquí Pablo: todos aquellos que creen. Capítulo 10, aquí mismito, Romanos, ok, no 10, el capítulo anterior, el contexto, que es el capítulo 9, versículo 30, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que, no veo, estoy ciego, que los gentiles que no iban tras una justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que obra por la fe. ¿Cuál justicia? La justicia que obra por la fe, sin obras ninguna. Pero entonces dice aquí: mas Israel que iba tras una ley de justicia. La ley de justicia es la ley de Moisés. La ley de justicia, la ley de Moisés y los mandamientos otorgados por Dios y otorgados por Cristo en el tiempo de Jesús y los 12 apóstoles con el pueblo judío de Israel. Esa es la justicia de la ley. Dice Pablo aquí, no veo bien: mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Esa ley de justicia no es la justicia que obra por la fe en la sangre de Cristo. No es la obra de justicia que obra en la ley, en los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Por eso es que yo les estaba diciendo que Jesús dijo a la secta de los judíos, ¿verdad? Ustedes cambian la ley de Dios, el mandamiento de Dios, que es la ley de Moisés, por sus propias tradiciones. Se lavan las manos, hacen aquello para ser justificados. Y Jesús le estaba diciendo: no va a ser ustedes salvos o perdonados de esa manera, añadiendo sus propias tradiciones, añadiendo sus propios mandamientos, como lo hacemos hoy en día nosotros, la iglesia tradicional, haciendo guerra espiritual,
En vez de creer en Cristo, en la sangre de Cristo, por la fe sin obra, pues añadimos obra, añadimos más obra, como el bautismo de agua, que por el bautismo de agua nadie se salva, es por el bautismo, por un solo bautismo que Pablo habla en Romanos 6. La justicia de Dios que obra solamente por la fe. ¿Fe en qué? Pues en la sangre de Cristo, sin añadir ninguna obra. En Hechos, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, 13, 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39, dice Pablo: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se nos anuncia perdón de pecado, y que por todo aquello de que por la ley de Moisés, aquí Pablo no añade obras de la ley, no añade obras, simplemente habla, versículo 39, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Cristo ya eres justificado. La ley de Moisés es una cosa, la ley de Moisés. Entonces la ley por obras es otra cosa diferente, muy diferente. La ley por obras es todo lo que el hombre inventa. Vamos a hacer queja espiritual, hermano, un paño aquí en la cabeza. ¿Qué más añadimos? Dios, Cristo le revela a Pablo en Romanos 6:3 que el único bautismo para nosotros es la muerte y la resurrección de Cristo. Romanos 6:3. Pero ¿qué es lo que la iglesia hoy en día añade? En la cual Dios no le reveló a Pablo eso para nosotros los gentiles, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que le añade? Pues le añade el bautismo en agua. ¿Qué más le añade? Imagínense ustedes, pónganse a pensar ustedes, ¿qué más la iglesia hoy en día, en este tiempo, le añade a la salvación? ¿Y qué le añadían los fariseos escribas al pueblo de Israel? Pues lo mismo, obras. Pero Pablo aquí en Hechos capítulo 13, 38 y 39 está hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés, ¿verdad? Comparándola con Mateo 15 del 1 al 6. Cuando Mateo 15, 1 al 6, Jesús le habla a la secta fariseo, le estaba diciendo: ustedes le añaden ¿a qué? A los mandamientos de Dios le añaden ¿qué? Sus propias tradiciones, sus propios mandamientos, ¿verdad? Entonces aquí Jesús está hablando a los judíos, le está diciendo que ellos tenían que seguir la ley de Moisés, los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿ok? Escuchen bien, esto está bien interesante. Pero ya Pablo dice, no es por la ley de Moisés ni por las obras de la ley, ninguna de las dos cosas, sino bajo la fe en la sangre de Cristo ya tú eres salvo y sellado, y bajo la enseñanza que Dios le reveló a Pablo, que son las 13 epístolas que Pablo escribió ahí por revelación de Dios para enseñarle a la iglesia el Evangelio. Ahí está el Evangelio para nosotros. Aquí en el Antiguo Testamento y en las epístolas de los 4 evangelios, las cartas de los 4 evangelios, no está el Evangelio para nosotros. Está el trato de Dios, el Evangelio de Dios para el pueblo de Israel, no es para nosotros. ¿Ve la diferencia? ¿Ve? Entonces, cuando Pablo habla, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá, pues se está refiriendo a un sinónimo a Levítico 18:5, que es la ley. Los judíos tenían que obedecer la ley de Moisés, mas no la ley por obras, que es añadida a los mandamientos que Jesús no dijo que hiciera. A nosotros pasa lo mismo. Pablo dice, por revelación de Cristo, el hombre es salvo por la fe en Cristo, fe en la sangre de Cristo, no por obra. Pero vienen gente y le añaden algo más a la salvación.
porque no entienden la salvación. No la entienden, porque la salvación es una revelación que Dios se la dio a Pablo para nosotros, la iglesia de los gentiles, ¿ok? Entonces, Mateo 5, 17 al 18, porque ese es el tema que yo quiero desarrollar. Ese es el tema que yo quiero tratar de desarrollar. Mateo capítulo 5. Mateo 5. Aquí está. Mateo 5, 17 al 18. Vamos a leerlo. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas, sino para cumplir. Pero aquí Pablo dice en Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo, terminó la ley. ¿Por qué Pablo dice eso? Ok, Pablo dice eso porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, un año y medio después de su muerte, pues Dios llama a Pablo porque el ministerio de Jesús se interrumpió. El ministerio de Jesús se interrumpe, ¿verdad? ¿Por qué se interrumpe? Porque los judíos en el pueblo de Israel y los dos apóstoles, no los dos apóstoles, pero lo que los dos apóstoles estaban predicándole, la gran mayoría no creyó en Jesús. Y como no creyó en Jesús y rechazaron a Jesús y decidieron caminar por obras de la ley, que es muy diferente a la ley de Moisés, muy distinto. Las obras de la ley es lo que añadía las sectas judías en la ley de Dios. ¿Ve? Como decidieron caminar por la ley de las obras, añadiendo sus propios mandamientos, pues no fueron salvos. Porque ellos tenían que caminar fe en la ley de Moisés. Los judíos tenían que obedecer, escuchen bien, fe en Cristo, y en lo que Cristo le enseñó a ellos. La ley de Moisés. Fe en Cristo y fe en los mandamientos de la ley. Pero, ¿qué pasó? Que ellos caminaron por las obras de la ley, y las obras de la ley son enseñanza adicional que se le añade a lo que Cristo ya enseñó. Eso es lo que te quiero enseñar, ¿ok? Entonces, Mateo 5, 17 al 18, Jesús le habla a los judíos. No piense que he venido para abrogar la ley. Abrogar significa quitar la ley, ¿verdad?, a los profetas, ¿ok? Sino para cumplir. Esa palabra cumplir hace una referencia que es cumplir lo máximo de la ley de Moisés y los mandamientos, lo máximo, viene a cumplir la totalidad completa, ¿verdad? Entonces, porque de cierto os digo, hasta que no pase, te digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, ¿ok? ¿Cuál ley se habla aquí? ¿La de las obras o la ley de Moisés? Pues esta, la ley de Moisés, los mandamientos normales que Jesús dejó establecidos para Israel. Entonces Dios Padre, a través de Cristo, para la dispensación del periodo de tiempo de Israel y los judíos, Dios le dio estas promesas, ¿ok? Estas doctrinas y promesas dada al pueblo de Israel, ¿ok? Israel, que tiene que ver, número uno, con el bautismo en agua, ¿ok? O el bautismo en agua tiene que ver con la ley de Moisés. Para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, a través del ministerio de Pablo, los gentiles, después de la muerte de Cristo, se nos dio un nuevo bautismo para salvación, que es Romanos 6, 3 en adelante, que hace referencia, todo hace referencia a la muerte de Cristo y su sangre y la sepultura de Cristo. Romanos 6, 3 en adelante. Tú creíste en Cristo, tú creíste en la muerte de Cristo,
Tú creíste en la sepultura de Cristo, en la sepultura, en la resurrección de Cristo. Tú creíste, ya eres salvo y justificado. Tu alma y tu espíritu ya es salvo. Ya la ley de condenación no se te trepa encima. ¿Por qué? Porque ya fuiste salvo por la sangre de Cristo. Este es el trato que Dios trató con nosotros, la iglesia, los gentiles, a través del llamamiento de Pablo, después de la muerte de Cristo. ¿Ok? Pero el trato para Israel antes, ¿ve? Antes de la muerte de Cristo, que Cristo muriera, pues el trato era el bautismo en agua. El bautismo en agua pertenece a la ley de Moisés. Por eso es que Pablo dice claramente en Hechos, capítulo, ¿por cuánto tiempo yo voy? 22 minutos. Hechos 13, 38 y 39, Pablo les habla a muchos judíos tratando de convencerlos para que vayan aquí a la fe, a la dispensación de la gracia, pero no lo logró completamente. Entonces dice que por la ley de Moisés nadie será justificado. Ahí Pablo no menciona obras, no, es por la ley de Moisés. Sino, ¿por cuál ley? ¿Por cuál ley? Pues Romanos 7:6. Una nueva ley de espíritu de vida que hace referencia a Cristo. La fe en la sangre de Cristo que da vida al hombre sin hacer obras, y tampoco sin las obras de la ley, de ninguna forma, ni las obras de la ley, ni tampoco por la ley de Moisés, porque estamos nosotros ahora en un tiempo de gracia, que Cristo ha decidido salvar al hombre por la fe en la sangre de Cristo y ninguna obra, ni la de Moisés, ni las obras tampoco que hacían los judíos de la secta farisea. Mateo 5, 17 y 18 contradice a Romanos 10, 4. Sí, lo contradice totalmente. Porque estas obras que Jesús habla en Mateo 5, 17, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso es lo que dice aquí.